Y el tema central del libro, como él dice, es intentar recuperar para la memoria colectiva determinadas historias de determinadas personas y hechos que la gente tendríamos que estar orgullosos. Y no es que las hayan ocultado, sino simplemente, es decir, no es que las hayan prohibido, pero lo que ha ocurrido es que ha sido peor, o sea, han sido sometidas al abandono. Entonces, verán ustedes, inicio. Yo lo de este libro es que exactamente es lo que dice Carlos, pero ¿cómo lo empecé? Pues miren usted, lo empecé porque yo tenía cierto interés por el tema de la sublevación de Jaca, pues unos capitanes jóvenes que sublevan a la tropa y que mueren heroicamente y que enfrentan la muerte con dignidad, etcétera, pues en la más absoluta juventud los deben fusilar con 30 y pocos años a Fermín Galán y a García Hernández. Pues era una cosa que me llamó siempre la atención y quise saber más. Y entonces cuando empecé a escribir, empecé a leer más. Y entonces pues me di cuenta pues que Fermín Galán, digo Fermín Galán los dos, no quiero ser menos. Lo que pasa es que Fermín Galán era un hombre, García Hernández había sido un capitán del ejército, pues normal, que había cumplido con sus obligaciones, que había estado en la guerra, que había sido un hombre valeroso, etcétera. Pero realmente a él le fusilan básicamente porque tocaba que tenían que fusilar a alguien, no porque él se mereciera realmente ser fusilado. Y entonces me referiré a Fermín Galán porque Fermín Galán es un individuo que cuando voy conociéndolo me doy cuenta de lo que hoy se llamaría un hombre poliédrico, un hombre con muchos intereses, un hombre que sabe un montón de cosas. Y les cuento a ustedes algunas de ellas. Fermín Galán es un hombre de estación muy humilde y entonces él es hijo de un militar de muy baja graduación y su padre muere porque le da una pulmonía o algo así por el estilo, y entonces se queda la madre con tres hijos varones. Y entonces la única posibilidad para esa familia de sobrevivir, de tirar para adelante, pues deciden que es venirse a Madrid, la madre se dedicarse a modista y los hijos entran en un colegio que no sé si existe ahora, creo que sigue existiendo, que es el Colegio de Huérfanos de Militares en Guadalajara, con el fin de la única posibilidad de seguir manteniéndose en aquella clase media, pequeñísima clase media que había en España. Y eso es lo que hacen, y Fermín Galán es el primero que entra en el Colegio de Guadalajara, que de hecho era como una especie de premilitar, era como una función premilitar, porque él mismo, Fermín Galán, dice que es un colegio bastante malo. E inmediatamente después, pues resulta que... Perdón, es que se me va a saltar. Inmediatamente después resulta que entra en la Academia de Infantería de Toledo. En la Academia de Infantería de Toledo lo que ocurre es que él se da cuenta, ahí tiene una transmutación, y él entiende que el ejército español está al servicio de las clases dirigentes y que además la formación que dan en la Academia de Infantería es una formación absolutamente deficiente, tanto profesional como humanísticamente. Y a partir de ahí Fermín Galán empieza a leer por su cuenta, empieza a pensar cómo tendría que ser la sociedad y se convierte en un revolucionario. Él es un revolucionario, sería lo que hoy pudiéramos llamar una especie de anarcomarxista, algo así por el estilo, por calificarlo de alguna forma. Fermín Galán tiene dos grupos de ideas que le hacen importancia. Una de ellas son los socialistas radicales del Ateneo de Madrid, por un lado, y por otro lado resulta que Fermín Galán ya forma parte de una conspiración que se llamó la Sanjuanada, porque la monarquía de Primo de Rivera, es decir, más exactamente, el rey, pensando la posibilidad de salir de la monarquía de Primo de Rivera, protagonizan desde la Casa Real una sublevación que se llamó la Sanjuanada, por así, por la noche de San Juan de 1922, estoy hablando de cabeza, pero por ahí es,
Y entonces, pues nada, fracasa y le meten en la cárcel, y una parte, como les decía a ustedes, está por Madrid y pasa mucho por el Ateneo. El Ateneo no es lo mismo que ahora, que lleva una vida lánguida. En su momento el Ateneo era un centro de irradiación de cultura y de ideologías diversas. Y por otra parte, cuando le detienen, le llevan al castillo de Montjuïc, que era un sitio de castigo de los militares, pero en el castillo de Montjuïc entra en contacto con los militantes libertarios, que había muchísimos ahí. Entonces él se monta una especie de ideología narcomarxista, bueno, que luego hablaremos. ¿Qué está pasando en el mundo en ese momento? Pues vean ustedes, Fermín Galán lo tiene claro. Por ejemplo, la primera huelga general que hay en 1917, que es la primera huelga que firman, que hacen un pacto la CNT y la UGT, es prácticamente masacrada por el ejército. Es decir, el ejército utiliza las armas de guerra, todas sus armas de guerra. Por ejemplo, en Cuatro Caminos ponen ametralladoras y disparan contra el pueblo. Entonces llamaban los Cuatro Caminos. En la plaza de Cataluña ponen artillería de campaña. Es decir, no estamos hablando de tonterías, para intentar destruir la huelga general. De hecho, la huelga general solo tiene un muy moderado éxito al respecto, pero sí posibilita una cosa, que es que las clases trabajadoras entienden del poder que tienen. Bueno, pues en ese orden de cosas resulta que posteriormente la historia de voy a ser muy rápido, la historia de Fermín Galán pues es la de muchos militares de la época. Él va a Marruecos, la historia, ya saben ustedes, el ejército español se había montado, sería largo de explicar por qué estaba allí el ejército español, pero vamos, fundamentalmente por intereses de la casta dirigente. Y entonces allí es donde se crean lo que posteriormente se llamó los militares africanistas, que no significan lo mismo en España que significan en otros países que han tenido colonias. Los militares africanistas en España significan prácticamente una casta de militares concretos que posteriormente además tienen la ventaja de disponer del ejército colonial, y son, sin el ejército colonial, el golpe de Estado y la posterior guerra civil no hubiera sido posible nunca. En fin, entonces él está allí, va, primero de todo, pues pretende entender el tema y estudia árabe o los dialectos que había. Escribe un documento muy largo, porque él entra en una cosa llamada la policía indígena. La policía indígena era, pues, no era una policía, era un grupo del ejército que pretendían hacer un poco más amable el colonialismo español, un poco más amable. Y entonces él entra en eso y escribe un manual que yo no he podido encontrar, lo he buscado, y entonces el jefe de la policía indígena le dije que se deje de tonterías y que no pierda el tiempo, porque el ejército español estaba impregnado pues, de una idea colonial de que los moros, que así se llamaban, eran seres inferiores, eran ladinos, en fin, todas esas cosas que ustedes habrán oído en algún momento. Y finalmente pues se marcha de la policía indígena y hace una cosa pues, contradictoria. Entra en el tercio, en aquel momento se llamaba el tercio de la Legión, y está un tiempo en la Legión. Es un hombre valiente, está en combates importantes, es herido, y a partir de ahí él tiene un proceso de entender de otra forma la guerra de Marruecos. Entiende que la guerra de Marruecos es una guerra colonial, que quienes están incluso en el tercio son gente pues que en general son el desecho de la sociedad, que van allí, etc. Bien, para ir muy rápido, resulta que ya Franco, que lo ve de qué pie cojea, impide que le den condecoración. En fin, que para los militares es una cosa relativamente importante, porque en aquel momento Franco era el jefe de la Legión y este había sido legionario. Es herido y viene a Madrid a convalecer, y en Madrid tiene un proceso de maduración intelectual. Escribe una novela que se llama, que fue muy difícil de encontrar, que se llamó La novela del tercio, que hace 6 o 7 años la volvieron a reeditar, y bueno, en la que explica pues cómo era la guerra de África y quienes estaban allí.
la gente que sabe de crítica literaria dice que no es una novela muy buena, pero que tiene una virtud, que la escribe alguien que ha estado allí y que sabe de lo que está hablando. Yo la he leído y me parece bien. Bien, pues miren ustedes, al hilo de esto, le habían echado del ejército por la sanjuanada, pero con la dicta blanda de Berenguer, pues lo que hacen es una amnistía, y entonces vuelven a meterlos en el ejército. Y entonces te dice, miren, donde yo esté me sublevo. La policía, el ejército, en fin, o los servicios de información que lo sabían, dicen, pues él quería ir a Madrid o Barcelona, pero dice que no, de ninguna forma. Y entonces piensan que en Jaca, que está pues, en el culo del mundo, en aquel momento además, ahora Jaca casi se puede ir con autopista, todavía no hay autopista, pero hay una excelente carretera, pero entonces hay unas carreteritas pequeññas y en noviembre nevaba y se quedaba aislado. Pues que se vaya a Jaca y que nos deje en paz. Pero él llega a Jaca e inmediatamente se pone a conspirar. Al hilo de esto les diré a ustedes una cosa, que el pacto de San Sebastián que hacen los partidos republicanos, en el que no estaba representado ni la CNT ni la UGT estaba representada de forma extraoficial por Indalecio Prieto y la CNT pues por algunos que mandaban allí, pero eran solo los partidos republicanos, pues deciden, aparte de otras iniciativas políticas, crear un comité militar secreto porque entendían, y la gente, ¿cómo los demócratas hacen un golpe de Estado? Pues entendían sencillamente que era imposible en tiempos de la monarquía alfonsina que un gobierno, que se pudiera ganar a cualquier gobierno. La historia era siempre la misma, un gobierno hacía elecciones y siempre las ganaba. Ganaban los liberales, ganaban los conservadores. No es cierto del todo en el momento en que estamos hablando porque ya hay una enorme crisis, pero aún así. Y entonces crean un comité militar secreto, que ¿saben ustedes quién lo dirigía? ¿Cómo se llama el Queipo de Llano? Queipo de Llano dirigía el comité militar republicano secreto. La vida da unas vueltas absolutamente tremendas. Y a él le nombran el representante del comité en Aragón. Fermín Galán pues, se mueve por todo Aragón y va aunando voluntades. Nuevamente, para no cansarles mucho, resulta que finalmente él dice al comité militar, porque como estas cosas de las conspiraciones pues se atrasaban, porque pasaba no sé qué, y entonces él le dice a la gente del comité militar que tiene que ser y ya era el 12 de diciembre de 1930, sábado. ¿Por qué? Porque luego ha habido gente que ha dicho que claro, que se avanzó y tal, y que no había tenido en cuenta por las siguientes razones. Primero, estamos en España y entonces a la tropa la iban a dar permiso y se iban a quedar sin soldados. Iba a poder empezar a nevar y se podían quedar aislados. Y tercero, el 12 de diciembre de 1930 era sábado y era día de mercado. Lo que pretendían hacer era quedarse con los camiones y los autobuses que fueran al mercado, porque en aquel momento, aquella unidad, yo creo que ninguna, del ejército español estaba motorizada. Bueno, pues eso hacen, y la idea inicial era ir hacia Huesca y de Huesca a Zaragoza, Barcelona. El hecho concreto es por una serie de circunstancias, quienes estaban en la conspiración se desdicen y a partir de ahí todo funciona mal. La CNT y la UGT, que se habían comprometido a hacer una huelga general, no la hacen el día 12, con lo cual permiten que desde Zaragoza monten varios trenes de militares y lleguen a Huesca casi de forma inmediata. El hecho concreto es que fracasa la sublevación. Cosas interesantes: cuando fracasa la sublevación, Jaca, como ustedes saben, estará a 40 o 50 kilómetros de la frontera, algo así, unos 60. A 15. Menos. Bueno, pues mejor me lo pone. Todos los que pueden huyen a Francia, pero Fermín Galán no huye, es decir, se queda allí. Entonces es detenido y de forma inmediata, al día siguiente, le hacen un consejo de guerra y lo fusilan.
Lo fusilan a él y a García Hernández. García Hernández, el pobre hombre, no había hecho nada en especial, es decir, y él pues arrostra los dos la muerte de una forma extraordinariamente digna, pero se instala en la psicología del pueblo español algo muy fácil, era que había sido una venganza intolerable, porque, les diré a ustedes una cosa, el fusilar en domingo resulta que no se fusilaba nunca, porque era el día del Señor, y entonces, bueno, pues no, pues es así, queda gracioso, pero no se fusilaba en domingo. Entonces, fusilar en domingo era una cosa como intentar hundir el tema rápidamente. El pueblo español eso lo ve como una venganza de Alfonso XIII y del gobierno, y de hecho, tanto Fermín Galán como García Hernández estaban en casi todas las casas de gente de izquierda, progresista, republicanos, había un montón de estampas de los dos capitanes, y fueron posiblemente algunas de las personas más conocidas y más famosas. De hecho, yo creo, y mucha gente, que la sublevación de Fermín Galán y García Hernández en Jaca es de hecho la espoleta que permite posteriormente el advenimiento de la República de una forma democrática. Y esto es un poco la historia de Fermín Galán, saben ustedes. Hay algunas cosas curiosas que hay que contar al respecto. Pues resulta que los conspiradores mandan a un individuo que a mí me parece un hombre inepto, que era Casares Quiroga, que era un republicano gallego que llega a Jaca, llega a tiempo y dice, bueno, me voy a la cama porque los militares de cuando aquí se ha sabido que sean puntuales, pero estaba en el vestíbulo del hotel donde estaban conspirando. Él le tenía que decir que lo postergase por una serie de motivos que el Comité Militar Secreto no lo hace. Fermín Galán se subleva y por lo tanto no se subleva de una forma coordinada. Pero este señor, el Casares Quiroga, es el mismo que cuando le dicen que se subleva el ejército de África, pues ellos se levantan, yo me voy a la cama, tenía fijación con irse a la cama. En fin, creo que era un hombre dormilón, por lo menos. Bien, pues al hilo de esto voy conociendo, como Carlos muy bien decía, una serie de personajes que me interesa que la gente conozca. Y es que no son conocidos, claro que son conocidos, pero están olvidados. Por ejemplo, yo me siento siempre muy avergonzado de no haber conocido anteriormente. Yo conocí a Ramón Acín, la existencia de Ramón Acín, que es como Carlos muy bien ha dicho, un hombre que se dedica a las artes plásticas, pues hará 5 o 6 años o así, cuando empecé a estudiar esto. Pero es que Ramón Acín ha sido un hombre muy, muy importante, que ha sido olvidado últimamente, afortunadamente, sobre todo en Huesca es un tipo conocido, en Zaragoza, en Aragón menos, pero en Huesca sí lo están poniendo el palo. Claro, pero la historia de Ramón Acín es una historia terrible, la de él y su mujer Concha Monrás. Es decir, Ramón Acín es un hombre bueno, es un hombre, debería ser así como una especie de narcopacifista, y entonces él cree que con la sublevación del 18 y 19 de julio no va a pasar nada. No va a pasar nada, esto va a ser como... Pero lo cierto es que poco después lo detienen, lo fusilan, y pocos días después detienen a su mujer, que debía ser también una librepensadora, no solamente por ser su mujer, Concha Monrás, y un mes después la fusilan también, dejan dos hijas de muy corta edad, huérfanas, vandalizan su casa, en fin. Este hombre, les diré a ustedes una cosa graciosa, y es que era amigo, pues, como ha dicho Carlos, pues de gente de la generación del 27. Él estuvo aquí un tiempo viviendo en la bohemia madrileña y tal, y conoce pues a todos los que ustedes han oído hablar. Y una noche de cena y copas con Buñuel le dice, si me toca la lotería, me hago te doy dinero. Y entonces resulta que le toca el tercer premio el segundo premio de la lotería, y con ese dinero, no sé si solo con ese dinero, este Buñuel hace la película documental de Las urdes tierras sin pan. Bueno,
Y les voy a contar así muy rápido pues algunas personas que yo creo que debemos estar absolutamente orgullosos de que esta gente haya existido. Ramón Acín se ganaba la vida, no sé si como artista, pero también como maestro. Él era profesor en la Escuela Normal de Maestros de Huesca. Y entonces tenía algunos discípulos, uno de los cuales era Francisco Ponzán. Francisco Ponzán es un individuo pues, que también ha sido absolutamente desconocido. Francisco Ponzán es un hombre interesante, también maestro, pero que durante la Guerra Civil pues, se dedica a los servicios secretos, a cosas de esta de información y espionaje. Y cuando termina la Guerra Civil también se dedica a temas de espionaje y crea una red que se llamó la Red Ponzán, que se dedicaba al espionaje, y sobre todo a liberar y sacar de la Europa nazi a los pilotos y tripulaciones de los aviones aliados que habían sido derribados. Eso parece que era muy importante para los aliados, porque eran gente técnicos, todos ellos, y aunque no hay estadísticas, se supone que Paco Ponzán saca entre 800 y 900 personas, pilotos, bombarderos, en fin, tripulantes de aviones, los sacaban por los Pirineos o bien los llevaban a Lisboa o bien los llevaban a Gibraltar y otras muchas gentes que no eran pilotos. Paco Ponzán finalmente, al final de la guerra, la guerra mundial me refiero, es detenido y está en Toulouse y unos días antes de la liberación de Toulouse por los guerrilleros y por el ejército aliado, los sacan, los fusilan y queman sus cadáveres allí cerca. Nunca más se supo. Es curioso porque hay otro tema de Paco Ponzán que es otra cosa que no sabemos, que yo no conocía. Paco Ponzán tiene una novieta que se llama Palmira, que se llamaba en aquel momento Palmira Pla. Palmira Pla, solo ella sería, para haber escrito un libro. Palmira Pla es una mujer que es de un pueblo de Teruel que se llama Cretas, me parece, era hija de un guardia civil y resulta que se hace de la UGT y se conocen porque había un montón de niños. Como Aragón durante la Guerra Civil estaba partido de norte a sur, pues un montón de niños pues tenían que ser recogidos en diversos sitios. Y entonces, pues esta señora era una de las que estaba en esas colonias infantiles. Bien, pues resulta que se conocen y se hacen novios. Y finalmente ella va a Toulouse, intenta ayudarle, intenta asistirle, pero cuando se entera que ha sido fusilado, pues también se marcha. Entonces esta señora, un tiempo después, se casa con otro maestro, un maestro socialista, y se van a vivir a Venezuela. En Venezuela tiene mucho éxito porque crean una escuela que era una mezcla entre la instrucción libre de enseñanza y la escuela moderna, libertaria y tal, y van a tener como un colegio con unos 2000 niños. Poco antes de la transición, o al comienzo de la transición, Palmira Pla, y no sé si su marido, yo creo que su marido ya había muerto, vuelven a España, y Palmira Pla forma parte, con el Partido Socialista, de las primeras Cortes Constituyentes. Crean una fundación para que venezolanos vengan aquí y bueno, Palmira Pla, solamente la vida de Palmira Pla también hubiera sido motivo de otro libro. Pero así, por ir muy rápido, pues también hablo de un individuo también pues muy olvidado, que es un señor que se llamaba José Alcora. José Alcora era un médico socialista de Zaragoza, y entonces este hombre tenía mucho predicamento en las 5 villas, saben ustedes, al norte de Zaragoza, que son las 5 villas, Borja, Sos, Egea y tal. Y entonces le dice a Fermín Galán: oye, si fracasas, vente por las 5 villas, que hay 4 o 5 mil mozos que estarán encantados de coger esto. Y no lo debía decir a humo de pajas, pero Fermín Galán no le hace ningún caso. En fin, me ha llamado la atención que es por qué el Estado español no
tiene en cuenta a quienes crearon el Estado español, que fueron los liberales radicales españoles, no como los liberales que tenemos ahora, que son absolutamente reaccionarios. Me estoy refiriendo a los que lucharon contra los carlistas, a los republicanos liberales, es decir, aquellos que crean realmente, con sus ventajas y sus inconvenientes, el Estado español. Pues resulta que nadie habla de ellos. Aquí, por ejemplo, en Madrid hay un sitio que yo les recomiendo que vayan, que es el Pabellón de Hombres Ilustres, que está muy cerquita de aquí, donde algunos de las personas enterradas, de los doceañistas que llaman, están enterrados, pero fundamentalmente es un sitio prácticamente en desuso. Pues bien, una de estas personas era Antillón. Antillón es un doceañista, es decir, de las Cortes de Cádiz, que lucha contra el absolutismo, en este caso de Fernando VII, que es un geógrafo insigne, que es una persona de las primeras que se opone dentro del entonces Imperio Español a la esclavitud de los negros, tiene libros escritos y tal, y que finalmente en 1814 le detiene la policía absolutista y muere en su pueblo. Él era de un pueblecito muy chiquitito de Teruel que se llama Santa Eulalia del Campo. Bueno, pues este hombre es absolutamente, como otros muchos doceañistas, estaba absolutamente olvidado. Para que se hagan ustedes una idea, este hombre lo entierran en su pueblo y una partida carlista, unos años después, llega al pueblo, saca el cadáver, lo quema y aventa las cenizas. O sea, que estamos hablando de cosas de la leche. Otra de las personas que a mí me ha impactado y que lo saco aquí es Ramón J. Sender. Ramón J. Sender seguramente sea uno de los novelistas. Bueno, tiene varias etapas, pero la etapa española es extraordinaria. Recuerden ustedes, desde Requiem de un campesino andaluz, o la de Valentina, las Crónicas del Alba, en fin, algunas de esas. Y entonces, pero Ramón J. Sender resulta que paga un terrible tributo durante la Guerra Civil. La historia es tremendo. Él está, cuando se inicia la Guerra Civil, en un pueblito de vacaciones y le dice a su mujer era una señora que se llamaba Amparo Barallón. Amparo Barallón era una señora que pertenecía a la burguesía liberal zamorana y se había venido a vivir a Madrid y era pianista, pero trabajó durante mucho tiempo, o un tiempo, en la Telefónica. Hacen una huelga, esta señora se inscribe a la CNT, hacen una huelga, la despiden y se dedica a vivir dando clases de piano. No solamente vive ella, sino que Sender, que debía ganar poco tirando para nada, pues debe vivir durante varios años. Entonces, pues le dice, estamos en 18 de julio del 37, le dice, vete a Zamora, que en Zamora es un sitio que nunca pasa nada, y yo me vengo a Madrid para incorporarme a las milicias. El hecho cierto es que Amparo Barallón, con 2 hijos, creo recordar, muy chiquititos, se va a Zamora, y en Zamora la maldad la esperaba. Dicen que es una espía y la fusilan. Bueno, Sender tarda mucho en recuperar a sus hijos, que luego se va con ellos a Estados Unidos, pero pasado mucho tiempo hay uno de los hijos de Sender, que se llamaba Ramón Sender Barallón, que es un gurú del underground californiano de los años 70, pues vuelve a España, no vuelve a España, primero de todo escribe un libro que se llama Muerte en Zamora, porque su padre no le había contado muchas cosas, pero él investiga, vuelve a Zamora y es un libro muy interesante. Yo lo he leído en digital y se puede encontrar por ahí, se lo recomiendo a ustedes. Bueno, pues nuevamente, por ir muy deprisa y no aburrirles mucho, pues en el libro otra de las cosas que se trata son precisamente las colectivizaciones. No se entiende Aragón y ese periodo histórico sin las colectivizaciones. Con el inicio de la Guerra Civil, en algunas zonas de España se produce una verdadera revolución social. Y en Aragón se produce,
Aragón en aquella época es una zona estricta y casi exclusivamente agrícola, y en la Revolución Social toma las características de la toma de la tierra y la colectivización, y fundamentalmente dirigido por quienes eran preponderantes allí, que eran los libertarios. Las colectivizaciones tienen una vida difícil y complicada, porque por ir así nuevamente muy rápido, resulta que la República no le parece interesante, que la República quiere aparentar de cara a las democracias occidentales, porque es un régimen pues democrático, y evidentemente que no hay revolucionarios. Entonces, por un lado, la República pone todas las palos en las ruedas; por otra parte, la enemistad clásica entre los anarquistas y los comunistas que viene de la Revolución Rusa crea más problemas. Pero bien, total, para resumir, que en un momento determinado el gobierno de la República... pero antes de eso, la construcción de las colectivizaciones crean el Consejo de Defensa de Aragón, que es el organismo que el gobierno de la República reconoce como un organismo propio allí, en Aragón. Y en un momento determinado, el propio gobierno de la República manda a varias divisiones del ejército a que disuelvan tanto el Consejo de Aragón como las colectivizaciones. Bueno, la verdad es que se podría hablar mucho de eso, pero eso sería motivo nuevamente de varios libros más. Sí quiero contarles a ustedes otra cosa, que si estuviéramos, siempre digo lo mismo, si estuviéramos en Estados Unidos, pues se habrían hecho decenas de películas. Hay un señor que descubre Fermín Galán, que se llama Antonio Beltrán, y le llamaban el esquinazao, que en el dialecto del Alto Aragón debe querer decir como deslomado, como algo así por el estilo. Y entonces este hombre, pues es un tipo tremendo, es un tío que cuando es jovencito se va a América, se mete en el ejército de Pancho Villa, con el ejército de Pancho Villa entra en Estados Unidos, esa cabalgada que hizo Pancho Villa y que entró en varias ciudades americanas, pero cuando se cansa del ejército de Pancho Villa se va a Estados Unidos y a Canadá. Resumiendo, que con la Primera Guerra Mundial vuelve con el ejército americano a Europa. Le dicen que es muy machote, que es muy valiente, le dan un permiso y deserta y se viene nuevamente a Canfranc. Bueno, pues allí le conoce Fermín Galán, le hace el responsable de los civiles, y este hombre, Beltrán, pues al comienzo de la Guerra Civil sigue un proceso que siguen muchos militares semiprofesionales, que es el primero de la izquierda republicana, luego se hace del PSOE y finalmente recala en el PC. Es un hombre interesante, y él es el protagonista, junto con otra gente, de lo que se llamó una cosa heroica y triste que se llamó la Bolsa de Bielsa. En abril de 1938, el ejército franquista, un enorme ejército franquista con todo tipo de material, liquida el Aragón republicano, quedándose una división mandada por este hombre, la 43 División, en Bielsa. Y entonces, pues se tiran, cuando digo una división puede parecer que son muchísima gente, eran 4.000 milicianos con alpargatas y 3.000 fusiles, o sea, quiero decirles, alpargatas en la alta montaña, pero con una moral de victoria que se tiran 2 meses y medio frente al ejército franquista. Finalmente entran en Francia llevándose absolutamente todo lo que estiman oportuno, y en Francia les dicen: ¿qué te quieres ir? ¿A Irún? Es decir, con Franco. Les decían, hicieron unos referéndums, con Franco o a Irún, que era con Franco, o con la República. La moral de victoria era tal que creo recordar, lo pongo ahí en el libro, que solamente 200 o 300 personas se van con Franco. Bueno, pues le contaré una anécdota curiosa, porque cuento lo de Canfranc y el canfranero. Históricamente, Aragón ha pretendido, y debiera ser así, tener una salida autónoma. Como ustedes saben, Canfranc, pues en su momento funcionó, debió funcionar desde 1920 hasta 1960 y tantos, que los franceses dejaron de hacerla funcionar de una forma unilateral. Pues bien, durante la Segunda Guerra Mundial, en Canfranc había un regimiento alpino
porque así lo permitían los acuerdos de la Francia de Petén, y entonces estaban allí. Entonces, pues era allí, alguien ha contado que Canfranc era una pequeña casa blanca entre montañas, pues estaban espías del Petén, espías de la Gestapo, espías franquistas, gente que quería entrar, gente que quería salir, y así sucesivamente. Es muy conocido un señor que se llamaba Albert Lelay, que fue uno de los resistentes, un francés extraordinariamente valeroso. La anécdota es que, no sé muy bien por qué, el padre de la Bordeta y la Bordeta niño, sin bigote entonces supongo, veraneaban en Canfranc, y el jefe del regimiento alpino debía ser un señor que debía ser catedrático de latín, y hablaban de las noticias diversas, hablaban el padre de la Bordeta y el coronel alemán en latín, de las novedades de la guerra. Está por ahí. El libro, miren ustedes, a mí me importa y me interesa mucho los temas militares y cómo ha evolucionado el ejército español. Tiene un capítulo final en el que intento hacer un análisis de por qué el ejército español pasa de ser un ejército liberal al final de la guerra de la independencia a convertirse a partir del advenimiento de Alfonso XII en un ejército reaccionario, clerical, ultrapatriotero y contrario a los intereses de las clases trabajadoras. Y esto es. Muchas gracias por su atención. Pues nada, ahora si quieren ustedes intervenir es ahora o nunca.